y ellos necesitan reconocimiento y se necesita orientación que elimine el hábito de estarlos criticando. Número 2, cuando se exponen ellos, o los padres exponen a esos hijos a disciplinas extremas, exageradas, como hablándoles con gritos, como hablándoles con regaños constantes, con agresiones verbales y con agresiones físicas que se salen, digamos, como de la norma bíblica. Número 3, se exasperan a los hijos cuando se comparan con otros. Y se piensa que comparar a un niño o a un jovencito con otro lo pueda llegar a estimular o lo pueda llegar a retar. Y por lo contrario, hermanos, se obtiene una conducta completamente distinta, porque el niño es presionado a tener resultados, a obtener resultados. Y bajo presión no es bueno los resultados que se obtienen. Número 4, aplicándoles disciplinas inconsistentes. Eso quiere decir que se disciplina a los hijos cuando el padre está en su estado de ánimo, o sea, que está con ira, entonces lo castiga de manera severa porque está con ira, y a veces lo castiga severamente por cosas elementales y pequeñas. Pero cuando el padre está de buen genio, el hijo puede cometer grandes fallas y entonces no lo castiga, entonces no lo disciplina. Entonces el niño no entiende, ¿no?, cómo es esa disciplina inconsistente de su papá o de su mamá o de sus padres. Número 5, cuando al niño no se le da la importancia debida. Entonces debemos escuchar a los niños porque ellos tienen cosas que decir. Debemos escuchar a los hijos porque ellos tienen cosas que decirnos, y a veces son cosas muy importantes. Puede ser que para nosotros no sean tan importantes, pero para ellos sí son muy importantes. A veces los pequeñitos, ¿cierto?, nos pretenden decirnos cosas que nosotros pasamos por alto, que no nos parece que tengan un mensaje importante. Número 6, y ahí estamos en el 6. Se exaspera a los hijos, a los niños, a los jovencitos, a los hijos en general, cuando no se les da el tiempo necesario. Mire que, hermanos, que las familias judías compartían mucho con sus hijos. Por ejemplo, en el capítulo 6 del libro de Deuteronomio, dice el Señor en el versículo 6 a los padres: y estas palabras que te mando hoy estarán en tu corazón, y las enseñarás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa. Y los padres comparten con los hijos, los padres judíos compartían con los hijos en su casa y enseñaban la ley, la palabra del Señor. Dice, andando por el camino, es decir, que compartían, quizá yendo al trabajo, haciendo distintas labores. Generalmente los hijos ayudaban a los padres en las labores del campo. Dice, y andando por el camino, y al acostarte, se nota que el padre estaba asistiendo al hijo cuando el hijo se iba a acostar y le estaba enseñando la palabra. Y cuando te levantes, o sea que el padre estaba pendiente del hijo cuando se levantara para enseñarle la palabra. Luego los padres judíos, las familias judías, los padres compartían mucho con los hijos. Nosotros estamos viviendo un tiempo donde los padres comparten muy poco con los hijos porque no tienen tiempo, porque a veces trabajan los dos y desde temprano salen al trabajo y vuelven tarde. Hay padres que no ven a sus hijos en todo el día. Cuando se van a trabajar están durmiendo, y cuando llegan del trabajo están durmiendo los niños. Puede pasar 3, 4 días y hasta una semana sin que ese padre vea a su hijo. Y a veces sucede con los dos, ¿no es cierto? Y los hijos entonces son dados al cuidado de los abuelos, al cuidado de
pues en el jardín o qué sé yo. Y es increíble que quienes comparten con esos niños más bien son personas ajenas que comparten más que sus propios padres, porque sus padres no tienen tiempo para estar con los niños, hermanos. A los niños les encanta ir a los parques, les encanta jugar en los parques, hermanos. Así que es importante que los padres den tiempo a los niños, que jueguen con los niños. A veces uno de padre resulta haciendo cosas ridículas, ¿no? Yo juego con mi nieto, ya no tengo niños pequeños, juego con mi nieto y digo yo, uy, si algún hermano me viera haciendo estos juegos con el nieto se iría a burlar. No, pero hay que jugar con ellos, hay que jugar con los niños. Número 7. Cuando se les enseña con irritación, se les enseña con mal genio, pues nosotros los padres tenemos la tarea de enseñar a los hijos. Y de pronto, si esos hijos no aprenden rápido, tan rápido como nosotros quisiéramos que ellos aprendan, entonces los padres se desesperan y se irritan y regañan a los niños. Yo hermanos, por ejemplo, cuando fui a la escuela ya sabía leer, porque mi mamá me enseñó a leer. Mi mamá pues sabía leer y escribir allá medias y sumar y restar. No, me parece que multiplicar no. Pero entonces ella no me mandó a hacer primero a la escuela, sino que ella me enseñó a leer. Y yo me acuerdo todavía las lecciones que mi mamá me daba. Me compró una cartilla y empezó a enseñarme las letras. Y bueno, las combinaciones que eran las sílabas sencillas de dos letras me eran fáciles, ¿no? Por ejemplo, empezaba mi mamá, ¿esta letra cómo se llama? La M, y esta, la A. ¿Y cómo suena? Ma. Así me fue enseñando. Pero a mí se me dificultaba cuando ya eran 3 letras. ¿Esta letra qué? ¿Cuál es? La P, y esta la L, y esta la A. ¿Cómo suena? Pla, que pla, pla. La T y la O. Y la N. Otra sílaba de 3 letras. Y entonces mi mamá ponía un cinturón ahí, la correa ahí y la cartilla aquí. Y era horrible las clases, hermanos. Las clases de lectura con ella eran horribles, intimidantes. Y cuando íbamos por la calle, entonces me ponía a leer todos esos letreros de la calle y me detenía y me decía, ¿qué dice allá? A ver, la P con la O. y hermanos, a veces suele suceder así, que están enseñando a los niños y los niños no aprenden rápido y los padres se irritan, ¿cierto? Y regañan a esos niños y hasta les pegan. Y algunos dicen que la letra con sangre entra. Y sin duda esa es una premisa mentirosa, hermanos. Número 8. Cuando se somete al niño a vejaciones y a humillaciones, cuando la comunicación con el niño es básicamente regaños. Yo no sé si usted ha visto a un padre que regaña y regaña y regaña al hijo o a la hija y lo regaña. Y yo veo a esos niños y yo digo, ese es un niño regañado. Y qué feo. A mí, yo quiero entender cómo es un niño que su padre lo está regañando y regañando, que sus padres lo están regañando constantemente. ¿Y a usted le parece que es bonito que lo regañen a uno? ¿Ustedes, hermanos? ¿No? ¿Cierto? Así que se somete al niño de pronto a disciplinas públicas delante de la gente, se pellizca al niño, se le amenaza
¿no es cierto? Y constantemente se le está amenazando y se le dice, bueno, van 2, van 3, ¿cierto? Por la noche arreglamos, cuando lleguemos a la casa arreglamos. Usted ya sabe cómo es, ¿no? Sí. Cuando llegue su papá, arreglamos todo. Cuando llegue su papá le voy a contar cómo se... Y son amenazas y amenazas y amenazas y amenazas, ¿no es cierto? Y el niño está así, ¿cierto? Amenazado porque se someten los niños a esas humillaciones, hermanos. Amados. Número 9. Cuando hay preferencia por alguno de los hijos. Cuando hay preferencia por alguno de los hijos. ¿Cuándo hay preferencia por alguno de los hijos? Pregunto yo, ¿cuándo hay preferencia? Bueno, cuando pues de repente caemos en esa equivocación. A veces los padres sin darnos cuenta. Por ejemplo, cuando uno de los hijos tiene más cualidades que los otros, por ejemplo, musicales, o es mejor estudiante, o es mejor deportista, y tiene logros en el deporte o en el arte, por ejemplo, entonces se está elogiando permanentemente a ese hijo sobre los demás, al que tiene esas cualidades y esas actitudes deportivas o musicales, o que sea, artísticas, pues. O por ser más dócil en el trato. Hay unos que son más difíciles en el trato, ¿cierto? Hay unos que son más dóciles en el trato. Y puede uno resultar prefiriendo como a ese hijo que es más dócil. Mire lo que dice aquí, lo que sucedió con uno de los patriarcas en el capítulo número 37 del libro de Génesis, capítulo 37 de Génesis. Dice, y habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bila y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, e informaba a José a su padre la mala fama de ellos. O sea que José era un jovencito recto, ¿cierto? Y los hermanos tenían malas costumbres, malos hábitos. Y José le decía al papá del comportamiento de ellos. Y miren lo que dice el 3. Y amaba Israel a José más que a todos sus hijos. Y ahí dice la razón. Porque lo había tenido en su vejez. Era el último. Y le hizo una túnica de diversos colores. O sea, el vestido de él era distinto. Era más costoso, más fino. Mire versículo 4. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos los demás hermanos, le aborrecían. Y no podían hablarle pacíficamente. Ay, hermanos. Es decir, este padre está cometiendo un error, prefiriéndolo a él. Y aquí dice, amando más a José que a los demás, ¿cierto? Y suscitó pues unos odios entre los hermanos, que más adelante nos vamos a dar cuenta en qué terminaron esos odios. Y bueno, un padre también puede preferir a su hijo, caer en la equivocación de preferir a su hijo por tener como más afinidad con ese hijo, por tener como más identidad con ese hijo. Eso pasó con Jacob, con Isaac. Mire Génesis capítulo 25. Génesis capítulo 25. Génesis capítulo 25, versículo 27. Dice, y crecieron los niños, Esaú y Jacob no. Esaú fue diestro en la casa, hombre de campo, pero Jacob era varón quieto, que habitaba en tiendas. Eran muy distintos ellos dos. Dice, y amó Isaac a Esaú, porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. Eran dos hijos, ¿no? Uno le gustaba la casa y le ayudaba a la mamá a barrer, a trapear, a cocinar, y entonces ya amaba más a él, ¿no?, que a Esaú. Pero Esaú era, dice ahí, le gustaba la casa, era como muy varonil.
Y entonces el padre se inclinó por Esaú. Entonces, uno puede inclinarse por un hijo por tener mayor afinidad con un hijo. Número 10. Estamos hablando de qué conductas, qué posibles conductas pueden exasperar a los hijos, como dice la Biblia, qué posibles conductas pueden producir ira en los hijos. La número 10 es cuando se sobreprotege al hijo. Y bueno, hay padres que no dejan hacer a sus hijos nada, ¿no? Quisieran como tenerlos en una burbuja, ¿verdad? Que quizás si tienen contacto con la tierra, pues que se pueden contaminar con algún virus o con alguna bacteria o qué sé yo, o que no pueden coger un tubo porque el tubo está oxidado y de pronto se enferman. Y bueno, es una sobreprotección a veces extraña. Y cuando ya están en estado de escolaridad en el colegio y los profesores corrigen a esos niños, esos padres van a reclamar a esos profesores por haber corregido a sus hijos. Y los hijos pues son buenos hijos y los maestros son malos maestros, en la opinión de sus padres. O por ejemplo, cuando se les brinda un cuidado asfixiante y excesivo, hermanos. Nosotros teníamos una jovencita en danza, tenía 18 años. Y ella venía a las clases de danza y la mamá venía primero, o venía con ella y se sentaba todo el tiempo de la danza. Y todas las veces que la jovencita vino a danza, la mamá vino con ella. La jovencita no salía sola a la calle. Ella la asistía en una manera tan asfixiante. Y un día ella habló con nosotros, la jovencita habló con nosotros: estoy tan aburrida de mi mamá, dijo ella, porque yo no tengo absolutamente independencia para nada. Hermanos, mire, cuando tenía como 19 años, se fue con un señor mayor, se fue a vivir con un señor mayor por allá del campo, muy mayor ese señor. Y nosotros entendimos que la conducta asfixiante y sobreprotectora de esa mamá hizo que esa niña se aburriera y tomara esa decisión, no, esa decisión errónea y equivocada. Y número 11, cuando se somete al niño a demandas exageradas. Se somete al hijo a demandas exageradas y se le pone al niño metas muy altas, ¿no? En cierta ocasión yo fui a visitar a un hermano y él era un hermano como bastante capacitado, bastante letrado ese hermano, y tenía un hijo que ese hijo hoy es un médico. Y es un médico reconocido, porque el muchacho era muy inteligente, como el papá, era muy inteligente. Y yo fui a visitarlo un día, y entonces el papá siempre le pedía las notas de los parciales al hijo, de los exámenes del colegio y de la universidad al hijo. Y estaba en el colegio, estaba como terminando, y llegó el niño con el examen. ¿Cómo le fue en química? ¿Cómo le fue? No me acuerdo qué materia. Y el niño le dijo: papá, como triste, papá, pues saqué 9. ¡9! Usted sabe que no me sirve 9 a mí. Usted es un niño inteligente y capaz, usted debe sacar 10, usted es un niño de 10. Y cogió el examen y dijo: no, eso no me sirve. El niño agachó la cabeza y se fue triste. Yo me quedé sorprendido y le dije a ese señor, a ese hermano, le dije: hermano, ¿no le sirve a usted 9? Me parece extrema y exagerada la demanda que usted hace con su hijo. No, es que él puede dar, es que él es capaz, es que
Es que él no es de 9, él es de 10. Y sí, era inteligente y capaz. Hermano, pero no siempre va a sacar 10, hermano. Y ahí los padres tienen que ser capaces en ver qué áreas sus hijos son fuertes en esas áreas, para que las demandas de los padres sean consecuentes a las habilidades de sus hijos. ¿Qué áreas de los hijos son débiles para que las demandas de los padres en cuanto a esas áreas débiles sean consecuentes con los hijos? Hay hijos que son débiles en el área de matemáticas, ¿no? Y aunque trabajen y luchan, ¿no es cierto? No logran entender como quisieran entender las matemáticas. Entonces los padres tienen que entender eso, ¿no? Generalmente uno es hábil, ¿no?, en unas materias y en otras es débil. Y no se pueden hacer demandas a los hijos, hermanos amados, si no son demandas sabias. Amén. Gloria al Señor. Dejamos ahí, terminamos hoy el versículo 21 y el próximo miércoles entramos al la siguiente relación, que es de patronos y obreros. Y también ahí hay una enseñanza bonita de la palabra del Señor. Te damos gracias, Señor. Bendito Dios.